Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones con Love is in the Air, y que sigue generando muchísima curiosidad, sobre todo después de algunos rumores y especulaciones que han estado circulando últimamente. Y por supuesto vamos a abordar directamente lo que todos quieren saber: ¿cómo está Kerem Bürsin? ¿Cuál es la verdad sobre su salud? Ya saben que siempre me gusta mantenerlos informados, y por eso me he puesto las pilas para investigar a fondo y traerles la información más precisa y actualizada posible. No quiero que se queden con medias verdades ni con chismes, sino que tengan la información real, la que realmente importa. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucho cariño hacia esta pareja que tanto admiramos. Antes de que comencemos a sumergirnos en todo esto, quiero pedirles un favor muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos. Así, no se perderán de todas las novedades sobre el mundo de las series turcas, noticias de sus actores favoritos y mucho más. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Y bueno, ahora sí vamos al meollo del asunto. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas más queridas y populares del momento. Su relación, que surgió durante la grabación de Love is in the Air, fue una de las más seguidas y comentadas. Todos nos emocionamos con su romance, sus fotos juntos y sus muestras de cariño. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y por eso, cuando anunciaron su separación, el impacto fue grande para muchos de nosotros. Sin embargo, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, el cariño del público hacia ambos sigue siendo enorme, y cada noticia sobre ellos genera un interés masivo. La popularidad de ambos actores trasciende fronteras. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, traduciéndose en millones de seguidores en redes sociales, entrevistas internacionales, y un impacto cultural que ha impulsado la industria turca a niveles sin precedentes. Hande y Kerem se convirtieron en referentes, en ídolos de masas, y su imagen se asoció con el éxito y el glamour. En las últimas semanas, y sobre todo en las redes sociales y en algunos medios turcos, han surgido ciertos rumores sobre la salud de Kerem Bürsin. Rumores que, como siempre, han sido un poco exagerados y especulativos. Algunos medios mencionaron problemas de salud no especificados, lo que obviamente encendió las alarmas entre los fans. Y claro, la preocupación fue inmediata. Mensajes de apoyo, de cariño y de deseos de pronta recuperación inundaron las redes sociales, demostrando el gran afecto que el público siente por Kerem. Por eso me pareció crucial investigar y aclarar la situación. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué sabemos con certeza? ¿Qué dijo Hande Erçel al respecto? ¿Hay fundamentos para la preocupación o son solo especulaciones infundadas? Para responder a estas preguntas, he estado revisando varias fuentes confiables, desde entrevistas de Hande hasta declaraciones de personas cercanas a Kerem, pasando por medios de comunicación turcos con buena reputación. He consultado las redes sociales, analizando la información que allí circula, pero siempre con el filtro de la objetividad y el escepticismo, buscando la veracidad por encima de cualquier sensacionalismo. Y lo más importante, he tratado de desentrañar la verdad de entre toda la información disponible, separando el grano de la paja y ofreciéndoles a ustedes, mis queridos seguidores, una visión clara y concisa. Vamos por partes. Primero, es importante entender que los rumores sobre la salud de Kerem comenzaron a circular después de algunas apariciones públicas donde se le veía un poco diferente. Algunos notaron un cambio físico, otros especularon con cansancio o estrés. Fue notorio un cambio en su apariencia, quizás un poco más delgado, o con un aspecto menos descansado. Y como es habitual, las redes sociales fueron un hervidero de conjeturas. Está enfermo, tiene problemas de salud, está pasando por un mal momento, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron. Sin embargo, es fundamental tomar estas observaciones con cautela. La vida de una celebridad es muy expuesta, y cualquier cambio, por mínimo que sea, es analizado al detalle.
Los paparazzi y los fans, los medios de comunicación, todos están atentos a cada movimiento, a cada gesto. La presión constante de estar en el ojo público, de mantener una imagen impecable, puede ser abrumadora. Además, es importante recordar que las personas, con el tiempo, cambian físicamente. El estrés, el trabajo, el estilo de vida, la edad, todo influye. No podemos sacar conclusiones apresuradas basándonos en una foto o una aparición. Un actor, por ejemplo, puede modificar su físico para un papel. Puede ganar o perder peso, cambiar el corte de pelo, modificar su vestuario. Son transformaciones necesarias para interpretar a diferentes personajes. La vida personal también juega un papel crucial. Las preocupaciones, las alegrías, las experiencias, todo deja una huella en nuestro aspecto. En el caso de Kerem podríamos pensar en el ritmo frenético de su carrera, los viajes constantes, las grabaciones, las entrevistas, la promoción de sus proyectos. Todo esto puede afectar su salud y su bienestar. O simplemente podría estar pasando por un momento personal que ha repercutido en su apariencia. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre la salud de Kerem Bürsin? En primer lugar, es importante destacar que hasta la fecha, no hay ninguna información oficial que confirme problemas graves de salud. Ni Kerem, ni su equipo, ni ningún medio de comunicación reconocido han hecho declaraciones al respecto. Esto ya es un indicio importante. Las fuentes oficiales son las que dictaminan la verdad, y el silencio en este caso sugiere que no hay nada alarmante. Si existiera una enfermedad grave, lo lógico sería que se informara para que el público estuviera al tanto. En segundo lugar, y aquí es donde entra Hande Erçel, ella ha sido preguntada en varias ocasiones sobre el estado de Kerem. Los medios de comunicación, conscientes del interés que genera la pareja, no han dudado en preguntarle sobre el bienestar de su expareja. ¿Y qué ha dicho? La forma en que Hande responde a estas preguntas es clave para entender la situación. La respuesta de Hande ha sido, en general, tranquilizadora y respetuosa. Ella ha evitado entrar en detalles específicos sobre la salud de Kerem, pero sí ha dejado claro que no hay nada de qué preocuparse. En varias ocasiones ha expresado que Kerem está bien, que está trabajando y que está enfocado en sus proyectos. No ha revelado secretos, no ha dado pistas sobre enfermedades o problemas, sino que ha optado por una postura que transmite tranquilidad. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron directamente sobre su salud, Hande respondió con una sonrisa: Kerem está bien. Está trabajando mucho y muy feliz. Estas palabras pronunciadas por Hande son muy significativas. Aunque no revelan información médica concreta, sí transmiten tranquilidad y confirman que Kerem no está pasando por ningún problema grave que le impida desarrollar su vida personal y profesional con normalidad. Una sonrisa es un gesto que denota bienestar, y la expresión de que está trabajando mucho y muy feliz indica que se encuentra pleno y enfocado en sus actividades. Además, es importante recordar que Hande y Kerem mantuvieron una relación sentimental. Aunque ya no son pareja, es evidente que existe una buena relación de respeto y cariño entre ellos. Han demostrado ser maduros manteniendo una buena relación, incluso después de la ruptura. Hande no dudaría en expresar preocupación o en dar algún indicio si realmente hubiera algo grave. Su silencio y sus declaraciones tranquilizadoras son un mensaje claro. Si Kerem estuviera pasando por una situación complicada de salud, Hande seguramente lo habría manifestado, o al menos habría dado una señal. La falta de comentarios alarmantes indica que todo está bajo control. Pero, ¿qué más podemos deducir? Analizando las declaraciones de Hande y contrastándolas con otras fuentes, se puede inferir que Kerem podría estar atravesando un periodo de mucho trabajo y estrés, lo cual es bastante común en el mundo del espectáculo. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, la promoción de proyectos, el entrenamiento físico, todo eso puede afectar la salud y el bienestar. Es posible que Kerem esté cuidando su salud y descansando lo suficiente, como cualquier persona en su posición. Mantenerse en forma y activo requiere disciplina y constancia, y los actores a menudo tienen que someterse a cambios bruscos en su rutina. En cuanto a los rumores sobre su apariencia física, es posible que Kerem esté experimentando algún cambio en su rutina de entrenamiento o en su alimentación. A veces, los actores deben adaptar su físico para interpretar ciertos papeles. O simplemente puede ser un cambio natural. El cuerpo cambia con el tiempo y las responsabilidades profesionales pueden influir en el aspecto físico. Podría estar preparándose para un nuevo personaje, o simplemente priorizando otras áreas de su vida.
Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que a día de hoy, no hay ninguna evidencia creíble que sugiera que Kerem Bürsin está pasando por problemas graves de salud. La información disponible indica que está bien trabajando y enfocado en sus proyectos. Las fuentes oficiales y las declaraciones de Ande son consistentes en este sentido. Es fundamental, como siempre, no dejarnos llevar por rumores y especulaciones. Las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para información falsa y sensacionalista. Es importante ser críticos, informarse en fuentes confiables y respetar la privacidad de las personas. La verificación de la información es clave para no caer en el engaño y para no contribuir a la difusión de noticias falsas. La prudencia y el análisis son herramientas fundamentales en la era digital. Ahora, ¿qué podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro? Kerem Bürsin es un actor talentoso y muy trabajador. Tiene muchos proyectos en marcha, incluyendo series, películas y colaboraciones con marcas. Su carrera está en un gran momento, y estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo y su profesionalismo. Kerem ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su carisma y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más demandados del momento. Es un actor que se preocupa por su trabajo, que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo, y que siempre busca superarse. Es probable que lo veamos en nuevos proyectos en los próximos meses, y estoy seguro de que seguirá demostrando su valía como actor. Ya sea en la televisión, en el cine, o en el mundo de la publicidad, Kerem tiene un futuro prometedor. Siempre es importante, sin importar el trabajo que se tenga, cuidar de la salud. Así que esperemos que Kerem siga cuidándose, descansando lo suficiente y disfrutando de su trabajo. Esperamos ver su evolución y su crecimiento profesional, y que nos siga regalando grandes actuaciones. También es muy probable que Hande Erçel siga cosechando éxitos en su carrera. Es una actriz muy talentosa y querida por el público. Ambos actores tienen un futuro brillante por delante y les deseamos lo mejor en sus proyectos. Y hablando de Hande, quiero recordarles que ella también ha estado muy activa en su carrera. Actualmente está trabajando en varios proyectos, y también ha estado muy involucrada en causas sociales, algo que siempre admiramos de ella. Hande ha demostrado ser una mujer comprometida con su tiempo, utilizando su fama para generar un impacto positivo en la sociedad. En resumen, chicos y chicas, la verdad sobre la salud de Kerem Bürsin, según la información disponible y las declaraciones de Hande Erçel, es que está bien. No hay nada de qué preocuparse. Está trabajando feliz y enfocado en sus proyectos. Así que por favor, dejemos de lado los rumores infundados y concentrémonos en apoyar a Kerem y Hande en sus carreras. Son dos grandes artistas que nos han regalado momentos inolvidables. Hemos cubierto mucho en este vídeo, desde los rumores iniciales, pasando por las fuentes de información, hasta las declaraciones de Hande y las conclusiones que podemos extraer. Espero que toda esta información les haya sido útil y que les haya aclarado cualquier duda que pudieran tener. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su interés y por su cariño hacia Hande y Kerem. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya sido útil y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué más les gustaría saber sobre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus dudas. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like. Eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.